yo lo conozco y comencé a investigar. Y qué hermoso es Belice. Una unión muy motivada, una unión muy misionera, trabajando con el Señor y con un excelente grupo de líderes. Y tuvimos el privilegio que estuvo el pastor aquí el último sábado del año, estuvo con nosotros y luego regresó a Belice y luego vino para atrás y le dije al doctor, por favor dígale que predique con nosotros. Y por la gracia de Dios está con nosotros para compartir la palabra de Dios. Pastor, bienvenido a la iglesia adventista de Palmview, Arca Noé, donde todos caben y tú también. Bienvenido, pastor. Feliz sábado. Me es un placer estar con ustedes en esta mañana. Parece van la segunda vez que predico acá. Cada 2 años vengo. Cada 2 años vengo y predico. Cuando me dan la oportunidad, ¿no? Así que me es un placer esta mañana estar con ustedes. Y mi predicación, mi estilo de predicar es una cultura diferente. Pero el mensaje es lo mismo. Así que no se fijen en la cultura. Cuando exclamo y pongo énfasis, es la voz de Dios. Amén. Porque hay que hacerlo. Así que, hermanos, así que estemos unidos, porque solamente la unidad podemos ir al cielo. Amén. Porque nadie irá primero que yo. Amén. El que está allá, él es primero. Moisés, Elías, son los primeros. Pero en esta generación, ninguno de ustedes irá primero que yo. Así que mejor que estemos en la unidad para que podamos ir todos juntos. Amén. Y vivir una vida alegre. No como estamos hoy. Porque de aquí se ve que ustedes no están alegres. O no sé si es por el frío o por qué, pero el cristiano debe ser un cristiano alegre. Aún Pablo en la prisión era gozoso. Amén. Venimos aquí en esta mañana porque venimos cargados de problemas, dificultades de la vida. Yo vengo cargado por la palabra de Dios de expresarlo a ustedes. Así que venimos. Ya presentamos 2 hijos, ya viene el otro, gracias a Dios. Así que estamos completos. Amén. Estamos. El tema de esta mañana es la iglesia unida y capacitada. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro, Señor, tú que conoces todo y sabes todo, te rogamos, oh Señor, que en esta mañana nos da un corazón listo para aceptarte a ti y vivir conforme a tu voluntad, porque el Evangelio se vive, Cristo se vive, porque Él está vivo. Así, Señor, danos el corazón listo, un espíritu presto, y así cuando termina todo esto,
podemos salir de aquí llenos de tu presencia. Porque en Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. En el libro de Hechos, ¿los tienen? Lo leemos juntos, por favor. Hechos capítulo 1 y el versículo 4 hacia adelante. Y también vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre ha puesto en su propia potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. ¿Oíste? Recibiréis poder. Así que el cristiano tiene poder. Amén. Y el capítulo 2, versículo 1 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos, todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentados. Y versículo 3 dice: y se les aparecieron lenguas partidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da para hablar. Hermanos, el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana y quiere ayudarnos a recibir ese poder. Pero antes déjeme contarle una historia en la cual donde cabe usted y donde cabe yo, en el arca de Noé. Amén. La historia dice que hace años, en una remota aldea en Europa, el norte de Europa, había un pequeño pueblo. En ese pequeño pueblo se rodeaba de aguas peligrosas, de olas violentas. Y muchas veces los barcos se naufragaban. Era muy común y todos se perdían. Pero los aldeanos comenzaron a actuar, reunieron sus recursos, hicieron un pequeño faro en el candelero más alto y formaron equipos para hacer la obra. Y entonces tenían que subir cada noche una persona que limpiaba la lámpara, ponían aceite y encendía la llama. Pero entonces, en ese momento, una persona que le tocaba el turno decidió no ir. Se olvidó.
Y dice la hermana White que ser olvidadizo es un pecado. Ser olvidadizo es un pecado. Olvidó su tarea. Y entonces otro dijo, tal vez alguien irá a hacerlo. Otro dijo, yo estoy muy ocupado para hacerlo. Y otro estaba distraído, no quería hacerlo. Pero en esa noche venía un barco cargado con familias y con carga, mercancía. Y en esa noche se naufragó el barco. Se tropezó con las piedras y todo que estaba en ese barco murieron. Se perdió la carga y todo. Y el pueblo comenzó a lamentarse y a llorar. Pero vino un susurro de un anciano y dijo, olvidamos nuestra misión y almas se perdieron. Hermanos, en esta mañana, la iglesia es el faro. Tu iglesia de Panview es el faro de Panview. El aceite es el Espíritu Santo. La luz es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Él es la luz. Y nosotros somos los guardianes de la llama. Tenemos que hacer nuestra misión. Cada uno que nace en el reino de Dios es un misionero. Y tenemos que hacer nuestra misión. No podemos olvidarla. Si olvidamos nuestra misión, almas se pierden. Vidas se pierden. Y también nosotros nos perderemos. Así que, hermanos, sin el poder del Espíritu Santo, sin la unidad y la vigilancia de la misión, nada podemos hacer. Fallamos a la misión. Así que tenemos que estar presto para recibir el Espíritu Santo. Amén. Pero si la iglesia primitiva no se movió hasta que vino el Espíritu Santo, nosotros hoy en día tenemos que esperar. Muchas veces queremos ir delante del Espíritu Santo, pero Él nos dice, espera. Si es bien, es bueno predicar, es bueno hacer la obra, pero hermanos, si vamos sin el Espíritu Santo, la obra será en vano. Escuché un hermano explicar la lección y dijo que todo lo que se bautizó con él no está. No está. Será. Pero la palabra de Dios nos dice
que nosotros debemos ser bautizados 2 veces? ¿Con qué? Con el agua. Pregunté a mi esposa, ¿Pablo se bautizó primero con el Espíritu Santo o con el agua? ¿Cuál se bautizó primero? Se bautizó primero con el Espíritu Santo. Cuando recibió a Jesús, recibió el Espíritu Santo. Y entonces Ananías lo bautizó con el agua. Y por eso tuvo el celo. Solamente nosotros podemos tener el celo por las almas cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Eso es. Tenemos el deseo por salvar, pero no tenemos el celo para hacerlo. Muchos de nosotros estamos así. Pero tenemos que tener el celo para hacer la obra de Dios. No el deseo. Porque el deseo está ahí, pero si no tenemos ese celo, ese hambre de hacer la voluntad de Dios, todo será en vano. Hermanos, el libro de Hechos enfatiza que nada significativo o eficaz puede hacerse sin el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, 56 veces ha mencionado el Espíritu Santo. 56 veces. Y el libro de Hechos señala la obra que el Espíritu Santo va a hacer. Según nos dice Juan capítulo 16 y el versículo 8 y el versículo 13. Quiero que me lo lean, por favor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y cuando venga, ¿qué? ¿Qué nos va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué? Nos convencerá. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Y no es así? Nosotros no sabemos cómo estamos con Cristo ahorita mismo. Porque si tuviéramos el Espíritu Santo, nosotros sabríamos cómo está el mundo hoy. ¿Y qué nosotros debemos hacer para apresurar la venida de Cristo Jesús? ¿No es así? Pero nosotros estamos conforme al mundo. Y como va, es otro día. Y no es así. Pero cada día nosotros tenemos que pasar de gloria a gloria. No podemos crecer a menos que seamos pigmeos. Quedamos así, ¿verdad, pastor? Yo me quedo en mis 5, 6 que tengo. Pero mi estatura no hace categoría en mi espiritualidad. ¿Me comprende? Soy pequeño, pero mi espiritualidad debe ser como un gigante. Porque estoy creciendo cada día en Cristo Jesús. Y nos continúa diciendo el versículo 16, el versículo 13, ¿qué nos dice? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Mis amados, como estudiamos hoy,
Algunos van a estar predicando por vanidad, por celos, por algo. Pero mis amados, cuando tengamos el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda verdad. Usted sabrá cuál es la iglesia de Dios. Y para mí, mis amados, esta es la iglesia de Dios. No hay otra. Dios solamente tiene una iglesia. Y la iglesia de Dios tiene que hacer la voluntad de Dios. Esa es la iglesia de Dios. Así que, mis amados, voy a hacer una comparación. En el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5 y versículos 19 al 21. Esa es la iglesia de Dios en este tiempo. ¿Me entienden? ¿Lo tienen? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. ¿Qué nos dice? Las obras de la carne se manifiestan ¿en qué? En adulterio, fornicación, ¿qué? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, ¿qué más? Envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, que acerca de ellas, que los que practican tales cosas que nos dice. Y mis amados, en el siglo XXI que estamos hoy, la iglesia de Dios está lleno de esto, ¿no es así? Desafortunadamente, como nos dice el anciano, está lleno de esto. Pero Pablo nos dice que debemos cambiar nuestro modo de ser. Nuestra vida tiene que ser transformada, porque cuando venga el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y seguir la verdad no es fácil, mis amados. Seguir la verdad toma sacrificio. Y Cristo nos dice, así como lo hicieron a mí, te lo van a hacer también. Toma sacrificio. Pero el 22 al 25 nos dice, pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mis amados, hemos crucificado. Somos bautizados. Somos una criatura nueva en Cristo Jesús. Pero necesitamos ser bautizados, pero tenemos que esperar. Espere. Estamos preocupados lo que van a decir la gente. Así mismo como los discípulos. Oh, Señor, entonces vas a establecer el reino de Israel. No es para usted saber eso. Ese es el Padre que tiene su plan. Dios tiene un plan. Y ese es el plan de Dios. Pero no es para usted saber el tiempo. Lo que usted tiene que saber y lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer es esperar a recibir el Espíritu Santo. Aceptar a Cristo Jesús. Eso es su deber. Y esparcir la obra. Así como Jesús le dijo a Pedro, cuando Jesús le dijo, mira, tú tienes que pasar por esto y esto. Pedro le dijo, ¿y qué de él? ¿Qué Jesús le dijo? No le toca a usted saber eso.
¿Qué tal si yo quiero que Él viva hasta que yo venga? No es tu problema. Tu problema es hacer lo que Jesús te dice. Y el problema de nosotros es que queremos hacer lo que está haciendo los otros. Eso no es tu problema. El problema de nosotros es saber lo que Jesús nos dice. Esto es lo que Jesús nos dice y debemos hacer lo que Jesús nos dice. Amén. Si vivamos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Amén. Vivamos por Él. Así que nos dice 5 cosas que los discípulos debían hacer para recibir el Espíritu Santo. Y con la autoridad de la palabra de Dios, esas 5 cosas nosotros debemos hacer para recibir el Espíritu Santo. La verdadera misión de la iglesia es que evangelizar y alcanzar a todo el mundo. Amén. Tu llamado aquí en Panview abarca todo el condado de Hidalgo. Amén. Tenía que preguntar y estudiar un poco de la geografía de ustedes para saber, ¿abarca qué? Todo el condado de Hidalgo. No solamente es Panview, Mission, todo por ahí, ¿verdad? Tenemos que, el llamado de Dios, tenemos que hacerlo. Porque la señora, hermana White nos dice, Cristo hizo el bautismo, la entrada de su reino espiritual. Amén. Tenemos que bautizarnos para entrar en el reino espiritual de Cristo Jesús. Todos que entran en el reino de Dios tienen que ser bautizados. Amén. Y entonces nos dice esas 5 cosas. 1, debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el primero? Debemos examinarnos a nosotros mismos, según 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Debemos examinar, dice, examínense ustedes mismos y vean si permanece en la fe. Póngase a prueba ustedes mismos. Tiene que examinarse a sí mismo. Tiene que ver si estamos en la fe o no. Tiene que examinarse a sí mismo para ver si esta es la iglesia verdadera o no. Tiene que examinarse a sí mismo. Y les dice al final, a menos que no haya pasado por la prueba. Hay que examinarse a sí mismo, hermanos. La autoevaluación precede a la renovación espiritual. Amén. Cuando uno se autoevalúa, entonces sabemos si estamos en la espiritualidad o no. Pero si seguimos el mismo camino todo el tiempo, no sabemos dónde vamos. Tenemos que autoevaluarnos. Amén. Y cuando nosotros nos autoevaluamos, no vamos a tener y orar por nosotros mismos, sino por las almas que se pierden. ¿No es así? Porque entonces cuando nosotros oramos por las almas que se pierden, entonces nosotros sabemos que necesitamos un Salvador.
Número 2, tienen que arrepentirse. Hechos capítulo 3, versículo 9 dice: por lo tanto, arrepentirse y vuélvese a Dios para que sus pecados sean ¿qué? Perdonados. Tenemos que evaluarnos, tenemos que saber nuestro tiempo para autoevaluarnos, para ver si estamos en el camino correcto. Y después, cuando hacemos todo eso, tenemos que arrepentirnos. No podemos autoevaluarnos, entonces quedamos en lo mismo. Tenemos que arrepentirnos, porque la evaluación nos va a decir nuestras fallas. Nos va a decir lo que tenemos que hacer. Así que tenemos que arrepentirnos de ellas y hacer el bien. Arrepentimiento abre el camino al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos abre el camino y el Espíritu Santo puede entrar. En el libro Camino a Cristo, página 16, inciso 2 nos dice: no renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad, hasta que no nos aparece de él, el corazón no dará su luz. Estamos ennegrecida. El pecado nos tiene todo envuelto. Pero cuando nosotros nos venimos y aparecemos delante de Dios y renunciamos el pecado, apartemos de él, el corazón nos limpia, no habrá nada que decir. El pecado no tendrá más potestad sobre nosotros cuando venimos a Cristo Jesús. Amén. Seremos tentados. Seremos tentados. Vamos a tener nuestra falla, pero mis amados, tenemos que confiar en Dios, porque Él nos dará la confianza. Y saber que aunque tentamos en esto, ¿cómo podemos saber si estamos venciendo al pecado o no? Mis amados, si nosotros no arrepentimos del pecado, ese mismo pecado vendrá una y otra vez. No vendrá otro nuevo, ese mismo pecado. Hasta que lo vencemos, entonces vendrá otra tentación, porque hemos vencido. Amén. Así que tenemos que hacerlo. El número 3, confesar nuestros pecados. Debemos confesar el uno al otro y confesar nuestros pecados a Dios. Según nos dice Santiago 5:16, nos dice: confesaos los pecados el uno al otro y oren los unos a los otros para que seamos sanados. La oración del justo es muy poderosa y eficaz. Amén. Así, cuando nosotros nos confesamos el uno al otro, nos confesamos nuestro pecado de Dios, entonces Él nos limpiará y nos sanará. Ahorita mismo el pueblo de Dios se ve como está, raquítico, enfermo. No se mueva. Aunque el predicador le dice: mira, tenemos que salir, tenemos que evangelizar, la iglesia dice: usted va solo. Por eso le paguen, mis amados. Nos paga a nosotros
para servirle a ustedes, no para hacer su trabajo. Amén. Estamos aquí para servirle a ustedes, para animarle a ustedes, para equiparle a ustedes, para salir a hacer su trabajo. Por eso nos paga. Amén. ¿No es cierto, pastor? No para hacer el trabajo de ustedes. Porque si yo hago el trabajo de ustedes, ustedes se pierdan y yo solo voy al cielo. Tenemos que hacer el trabajo. Debemos confesar. La confesión trae humildad, sanidad y unidad. Cuando confesamos, tenemos humildad. Nos hace humilde. Amén. Nos sana. Las heridas, el rencor que tenemos contra otro, nos sana. Amén. Y así nos da la unidad. Y podemos unirnos y terminar la obra del Señor. La verdadera confesión siempre es específica. Yo he oído que muchos vienen y se oren y confiesan y arrepientan, pero de todo y nos pide el Señor, perdona mis pecados. Oh, hermanos, no todos sus pecados. Confiesa el que está dañando tu integridad y tu fe en Cristo Jesús. A ese debe confesar. El pecado que nos asedia, ese es lo que debemos confesar. Ese es el pecado. No todo. Confesar el pecado que nos asedia. Número 4. Buscar la unidad. Salmos 133:1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Debemos buscar la unidad. Debemos dejar toda la diferencia que hay en nosotros. La indiferencia que no podemos, tenemos que dejarlo. Porque si decimos somos cristianos, debemos andar como Cristo anduvo. Debemos andar como Cristo anduvo. Y el número 5, orar por el uno y por el otro. Hechos 1:14 nos dice: todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. ¿En qué? En unión de las mujeres y de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Estaban todos, 120 de ellos. El Espíritu no llegó hasta que estaban, ¿qué? Unidos, juntos y unidos. Y cuando vino el Espíritu Santo, reclamaron el poder que Dios le había dicho que iba a hacer, su promesa. Mis amados, clamamos la promesa de Dios. Dios nos dice que nos dará el Espíritu Santo. Dios nos dice que Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. La verdad Él nos va a dar. Y tenemos todo esto, hermanos. Pero lo que nos falta es el Espíritu Santo. Amén. Así que somos la iglesia unida, equipada.
Somos la iglesia. Aunque el enemigo quiere que usted piensa contrario, pero esta es la iglesia de Dios. ¿Hay pecado? Sí hay pecado. ¿Hay enemistad? Sí hay enemistad. ¿Hay borrachera? Sí hay borrachera. Pero usted no tiene que hacerlo. Usted tiene que vivir conforme a lo que Cristo dice. Vivir conforme a lo que Él dice. Así que, mis amados, mi llamado para usted en esta mañana es: la misión todavía está delante de nosotros. Amén. El poder del Espíritu Santo está disponible. Amén. Y el Espíritu está dispuesto a venir y ser derramado sobre ustedes. Entonces, la pregunta es: ¿qué debo hacer para recibirlo? ¿Qué debo hacer? Nos dice la sierva del Señor: conságrate a Dios cada mañana. Conságrate a Dios. Y que esto sea su primer trabajo. Y cuando nos consagramos a Dios, vendrá el Espíritu Santo. Vendrá a nosotros. Y el pastor no tendrá que decir: mira, hermanos, vamos a salir el miércoles, hermano, la iglesia cada día va a estar lleno. Cuando hacemos la voluntad de Dios. Así que, mis amados, en esta mañana, vivamos conforme a lo que nos dice el Espíritu de Dios. Déjenme dejar con ustedes esta frase. Podemos estar conectados con Cristo Jesús. Podemos saber de Él. Y todavía podemos estar perdidos. ¿Me entiendes? Podemos estar conectados, saber de Él, pero no estamos unidos a Él. Cuando estamos unidos, hermanos, Él te guiará a toda verdad. Tener noción de Él, saber la Biblia, pero sin la aplicación, nada te sirve. Tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que vivir a Cristo. Que esto sea su primer trabajo de día. Amén. Oremos. Nos ponemos de pie para orar. Invito al anciano que puede venir a orar, por favor. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, así como dice el himno, escuchamos su llamado y respondemos con placer. Como iglesia, como un solo cuerpo, nos tomamos de la mano y decimos: heme aquí, envíame a mí. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra, y de esa manera, Señor, que podamos apresurar su segunda y muy pronta venida. Que no solamente lo digamos de palabras, sino también a través del canto. A través de cada una de las cosas que realicemos, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como estamos en pie, vamos a entonar el himno final, Una Esperanza.
por esa unidad y por esa esperanza. Gracias por el alimento espiritual que nos ha dado y de igual manera al compartir el alimento físico le pedimos, Señor, que pueda ser para beneficio y de provecho para nuestro cuerpo. Ayúdanos para que al salir de ese lugar podamos ser llenos y henchidos de su Santo Espíritu. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan muy feliz sábado. Nos vemos a las 4:30 para la Sociedad de Jóvenes. Están todos invitados para participar de los alimentos.